El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, nos encontramos de nuevo en este espacio con nuestros fieles oyentes después de esta Semana Santa de recogimiento, de compartir con la familia. Iniciamos un nuevo programa y esta es nuestra segunda parte y el tema es los milagros y la fe. Al final del programa tenemos un segmento para preguntas, así que pueden estar llamando a los teléfonos 338-3589 y 338-3598. En este momento me encuentro con mi esposo Arturo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, nenita? Muy bien, aquí, iniciando de nuevo la semana de actividades. Aunque en Semana Santa también tenemos algunas actividades nosotros en las iglesias, pero aprovechamos de todos modos para descansar. Esperamos que nuestros oyentes también hayan aprovechado este tiempo y que volvamos con todos nuestros fueros a ocuparnos de todas nuestras responsabilidades y nuestros compromisos delante del Señor. Pienso que este horario ha sido mucho mejor porque como que arrancamos con fuerza la semana, un lunes a esta hora con este frío, pues es perfecto como para estar junto a una taza de café, estar escuchando este programa y... Sí, es mejor, por lo menos para nosotros ha sido mejor que el anterior. Espero que para los oyentes también haya sido favorable y haya permitido que más personas nos escuchen en este nuevo horario de los lunes a las 8:10. Esta es nuestra segunda parte del tema los milagros y la fe. Nos hicieron varios comentarios de personas que lo habían escuchado y quedaron un poquito como inquietas porque pues el tema da para muchas preguntas y bueno, además de las expuestas en nuestro anterior programa, yo quisiera que nos contaras, vamos al grano de una vez, ¿qué otras razones bíblicas juegan a favor de los milagros hoy? Además de las expuestas la vez pasada, porque la vez pasada tratamos algunas de ellas, un significativo número de ellas, pero sí, tiene razón, el tema no se agota ni en uno ni en dos programas, así que lo que vamos a hacer hoy es tratar de condensar para cerrar un poquito el tema. ¿Tú puedes hacer una conexión de algunas de las razones que expusiste así rayo veloz junto con las que nos tienes hoy? Para algunas, sí, algunas las expuse, sí. Okay. Por ejemplo, decíamos que el simple hecho de que estemos abiertos a la existencia de Dios, de que no podamos negar la existencia de Dios, ya hace que desde el punto de vista de la lógica los milagros sean una posibilidad, porque no le podemos negar a Dios ese atributo fundamental que se le da a Dios en todas las religiones, y es que es la omnipotencia. Dios es omnipotente, Él tiene poder y Él puede, cuando lo considere conveniente, intervenir en su propia creación para llevar a cabo milagros. Esa era una de las primeras que desde el punto de vista de la lógica, pues mencionábamos, y hablábamos de algunas otras en la iglesia, ¿no? En la revelación bíblica vemos que los milagros son una realidad, no es una constante en el sentido de que siempre se dan del mismo modo. Veíamos que hay periodos de la historia en que se dan de manera intensa y otros en que puede decaer. ¿Que era el Éxodo? El Éxodo con Moisés, los profetas con Elías y Eliseo, que son los que representan, digamos, esta época de la revelación de Dios, y por supuesto el Evangelio. Y la era apostólica. Pero vamos a pasar a una que creo que me faltó mencionar la vez pasada, y es la que tiene que ver con el hecho de que el Señor Jesucristo en varios pasajes del Evangelio parece facultar a la Iglesia con el don de la posibilidad de hacer milagros en su nombre. En la Gran Comisión, tal y como la recoge el Evangelio de Marcos, dice que estas señales seguirán a los que creen. La misma noción de señal en la Biblia implica milagro. Juan
el Evangelio de Juan recoge 7 milagros específicos de Cristo que Juan seleccionó y no los llama milagros, sino los llama señales milagrosas. Por lo tanto, siempre que encontremos la palabra señal en la Biblia, es prácticamente un sinónimo de milagros, y el Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ese tipo de cosas nos hablan de que pues la Iglesia fue comisionada por el Señor. Siempre está la discusión de si eso era solamente para los apóstoles o para la Iglesia, pero mientras la discusión siga abierta, creo que no podemos ser concluyentes, y por eso debemos mantenernos abiertos. Además, el Señor Jesucristo dijo en otra oportunidad que los que creemos en Él haríamos las mismas cosas que Él y aún mayores haríamos. Se sigue discutiendo lo que significaba exactamente el alcance, si es mayores en cuanto al alcance geográfico, que vamos a llegar hasta lo último de la tierra, o otro tipo de superioridad de lo que nosotros hacemos a lo que hizo Cristo, pero no se puede descartar la posibilidad de que los milagros estén incluidos dentro de esa facultad que el Señor le confiere a los suyos. Por lo tanto, creo que por esas razones específicas, además de la primera razón lógica, no podemos negar en ningún momento, no es sabio, no es muy conveniente, es una apuesta un poquito peligrosa negar la posibilidad de los milagros hoy. Sí, pero es que tú me estabas hablando de las razones bíblicas que juegan a favor de los milagros. Sí. Me dijiste una. Bueno, ya van dos. Una de la Gran Comisión, otra que el Señor Jesucristo habló a favor de eso, que la Biblia habla de los milagros. La Biblia recoge multitud de milagros, entonces la Biblia misma avala la posibilidad de que se den los milagros. Puede que se discutan hoy algunas de las razones bíblicas, pero mientras no se pueda ser concluyente, uno tiene que mantenerse abierto. Esa es mi posición. Y ahorita la voy a ampliar un poquito más este punto más adelante de por qué no es conveniente cuando se discute un tema asumir una postura restrictiva en relación con el tema, sino más bien lo más sano es mantener una postura abierta hasta que no se establezca y se concluya de manera terminante el asunto. Es mejor mantener una postura abierta. Además, recuerda que también hablamos de otras cosas la vez pasada. Hablamos del movimiento pentecostal, que es el movimiento actualmente dentro de la Iglesia que aboga por la vigencia de los milagros. Hablamos que ha cometido excesos, ¿no? De las posiciones extremas. Sí, ha cometido excesos y fuimos críticos y seguiremos siendo hoy críticos contra algunos de estos excesos, pero eso no significa que por ser críticos hacia los excesos neguemos la posibilidad de los milagros. Hablábamos del entusiasmo en la Iglesia, de que el orden no necesariamente implica que Dios está presente, sino a veces el orden puede significar que la Iglesia está muerta. Entonces, creo que esas son cosas que también debemos considerar. No podemos meter a la Iglesia en camisas de fuerza en donde todo tiene que hacerse con una rigurosidad y una precisión, porque estamos anulando algo más que la Biblia dice, y es que dice que donde el Espíritu Santo está, allí hay libertad. Entonces, es cierto que hay que tener ciertas liturgias, ciertos esquemas para llevar a cabo las cosas con orden, pero no tan rígidos que no den la posibilidad al Espíritu Santo. Que apaguen el Espíritu Santo. Eso es una de las cosas que la Biblia nos dice, que no apaguen el Espíritu. Entonces, yo pienso que hay que darle el espacio al Espíritu Santo para que actúe con libertad, y solamente dentro de ese contexto haya su lugar la recomendación paulina que establece finalmente que todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Porque cuando hablábamos de cuando no se hacían las cosas en orden, hablábamos de la risa santa, de todos esos excesos que uno llega a iglesias y pues queda cuestionado y la gente sale asustada porque eso es como de locos, ¿no? Sí. En el Apocalipsis, en capítulo 3, versículos 1 al 2, dice el Señor a una de sus iglesias: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable.
Entonces, hay iglesias que guardan toda la compostura y son muy ordenadas, pero pueden ser iglesias que la vitalidad espiritual que solamente Dios puede conceder se ausentó por completo, porque le hemos queremos canalizar todas las actuaciones de Dios como si pudiéramos canalizar un río. Lo que descubrimos es, como lo decía Karl Barth, que cuando intentamos canalizar un río descubrimos que el río, cuando acabamos el canal, descubrimos que está seco porque el río se abrió cauce por otro lado, por nosotros estar tratando de canalizar. Sí, no, son excesos que llevan a confusión y a desviarse aún de la palabra de Dios, ¿no? Porque nos volvemos muy milagreros y muy de dones espirituales y poco de profundizar en la palabra de Dios. Bueno, equilibrio, como lo decíamos. Sí. Para los que no han escuchado el anterior programa o los anteriores que ya hemos hecho, pero en el día de hoy nos vamos a referir específicamente al anterior porque está la segunda parte de este tema. Entonces lo pueden ubicar en Facebook, en el grupo Razones para la Fe. Ahí están colgados, así que lo pueden escuchar. Porque mi segunda pregunta, tú ya te me estabas yendo para allá, entonces la idea es que me respondas específicamente, ¿es razonable negar la ocurrencia de milagros? Es que te me estabas adelantando, entonces. Pues sí, anticipé algo de eso. Decíamos que en la medida en que no podamos negar la existencia de Dios, no es irrazonable estar abierto a la posibilidad de los milagros. Más bien, los que afirman la existencia de Dios y niegan la posibilidad de los milagros sí están actuando de manera irrazonable, porque están contradiciendo la afirmación inicial. Dios existe, dicen ellos, pero no puede hacer milagros. Eso es como irrazonable y lógico. Pero hay más razones actualmente por las cuales creo que negar la ocurrencia de milagros es irrazonable y no propiamente razonable. Recuerdo que el recientemente fallecido director del Ministerio Confraternidad Carcelaria, Charles Colson, él tiene una frase memorable y dice que hay circunstancias en que es más racional afirmar lo sobrenatural y es irracional negar lo sobrenatural. Creo que con los milagros sucede algo de ese estilo. Nos han hecho creer que siempre toda explicación racional tiene que ser natural, es decir, no apelar a lo sobrenatural. Para que algo sea racional tiene que ser natural, y que todo lo que apele a lo sobrenatural es irracional, y hemos visto que no. Precisamente. Hoy el estamento científico, los científicos están teniendo que reconocer algo que creyeron que nunca tendrían que reconocer por cuenta del avance de la ciencia, y es que hay ciertos hechos que ya no pueden, la ciencia está llegando a su límite y está teniendo que reconocer que hay ciertos hechos que no pueden negarse sin referencia a lo sobrenatural. Y son tres fundamentalmente. Son el origen del universo. Puede que se hable hoy del Big Bang y que cada vez se sepa más de esto y que recientemente se haya hecho un descubrimiento sobre las ondas que dejó el Big Bang, y otros descubrimientos como la partícula de Higgs o la partícula de Dios, el bosón de Higgs o la partícula de Dios. Muchas de estas cosas se va avanzando, pero en la medida en que más se avanza en esto, más se está teniendo que reconocer que no sabemos qué pudo originar el Big Bang. Y ahí es donde lo sobrenatural entra. Otra, el origen de la vida. El evolucionismo está haciendo aguas hace mucho. Sí. Ese evolucionismo ateo, ¿no? El que quiere sacar a Dios del cuadro, me refiero particularmente a ese, está naufragando desde tiempo atrás, y entonces la ciencia se está teniendo que abrir a la posibilidad de que también el origen de la vida, que la vida es más compleja de lo que se pensaba en un comienzo. Cuando Darwin formuló su teoría, él pensaba que la célula era algo muy, muy elemental, muy simple, y lo que ha descubierto la biología molecular es que la célula es una fábrica de la más alta complejidad, del más alto nivel, con una serie de procesos que son deslumbrantes, son realmente asombrosos cuando uno los comprende. Entonces se está reconociendo que el paso de la materia inorgánica a la materia orgánica no es un paso pequeño, es un paso demasiado grande para que se pueda explicar por medios meramente naturales. Y ahí es donde de nuevo lo sobrenatural se abre paso. Y el tercer hecho que la ciencia está teniendo que reconocer como
un milagro en el sentido amplio de la expresión es el origen del ser humano. El origen del ser humano es una forma de vida muy especial, muy particular. Y el hecho de reconocer que en el origen del ser humano, en el paso de las formas de vida inferior al ser humano, también es un salto demasiado grande para poder ser explicado por medios naturales, está de nuevo entrando lo sobrenatural a confirmar lo que la Biblia siempre ha dicho acerca del ser humano, que reflejamos la imagen y la semejanza de Dios, que tenemos una dignidad especial que no se nos puede negar. Mira, antes de seguir adelante con el tema, ¿tú nos puedes definir la palabra milagro? Pues lo definimos la vez pasada. Sí, bueno, pero es que quiero que los nuevos oyentes... Sí, hay un sentido estricto. El sentido estricto de milagro es cuando ocurre algo que está por fuera de las leyes naturales que explican lo que sucede a nuestro alrededor. Y hay una, por decirlo de alguna manera, una coincidencia o una convergencia de fuerzas que no se pueden explicar por las leyes naturales y que generan un efecto benéfico o providencial en una persona o en una situación o en un grupo de personas determinadas. Eso es un milagro. Eso es lo que se define como milagro. Por eso decía que en el sentido estricto no se puede hablar de la creación como un milagro, porque la creación es un hecho que tiene lugar antes de que haya leyes tales como las conocemos hoy. Por lo tanto, no se puede calificar a la creación como un acto milagroso en el sentido estricto del término, pero sí en el sentido amplio del término. Por el cual uno recurre a la palabra milagro para referirse a algo que escapa a nuestra comprensión y a las posibilidades naturales de explicación. Yo pienso que cuando uno habla de milagros en el tiempo de hoy, presente, es mirar circunstancias, situaciones que comparativamente hablando con la creación se asemejen a un milagro, porque tú dices, no son milagro, pero yo comparo una situación milagrosa con la creación en sí misma, y se puede acercar y se puede decir que es un milagro porque la creación es una cosa única que ha pasado en este planeta Tierra. Sí, que la creación, ni siquiera en este planeta Tierra, porque la Tierra es un producto de la creación. Sí. La creación es un hecho único en la historia. Por eso. Entonces, cuando tú comparas con la creación alguna situación, se puede decir que también tiene unos visos de milagroso. Sí, pero hay que tener cuidado porque puede que la discusión sobre los milagros verse sobre milagros en el sentido estricto del término. Y entonces ahí uno tiene que dejar afuera cosas como la creación, como el origen de la vida y el origen del ser humano. Son milagros en un sentido amplio, pero no son milagros en el sentido estricto, aunque cada vez están acumulándose más evidencias que parecen hacer de estos hechos milagros que van encajando en la definición estricta de milagro. Conozca de cerca los beneficios de los implantes dentales. Solicite una cita completamente gratis en la clínica Francisco Mantilla y recupere su sonrisa. Llame ya al 214-7012 y reciba un 15% de descuento en nuestros implantes. Colchones El Dorado, la mejor marca de colchones de Colombia, te invita a conocer los productos más innovadores para el descanso. Visítanos en nuestros puntos de venta ubicados en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Tunja. Colchones El Dorado. Colchones El Dorado, la mejor marca de colchones de Colombia, te invita a conocer los productos más innovadores para el descanso. Visítanos en nuestros puntos de venta ubicados en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Tunja. Colchones El Dorado. Renuévate. Les quiero recordar a los oyentes que pueden hacer sus llamadas al 338-3589 y 338-3598. Continuamos con nuestro tema de hoy, los milagros y la fe. Bueno, en el programa anterior hablamos del Dios de los agujeros, para indicar la manera en que los escépticos afirman que los milagros son solo explicaciones de hechos que la ciencia no ha podido aún explicar, pero que llegará en algún momento, en el futuro, por medios naturales a explicarlos. ¿Existen agujeros que la ciencia no podrá nunca llenar? Claro que existen. La vez pasada
aclarábamos que lo que la ciencia llama agujeros tal vez no todos son agujeros que ellos pueden rellenar en la medida en que la ciencia avance, sino que decíamos que hay algunos de esos agujeros que pueden ser más bien fronteras que la ciencia no va a poder traspasar. Y a mí me parece, volviendo a retomar el tema que hace un momento consideramos, que esos tres hechos que yo te mencioné hace un momento, el origen del universo, el origen de la vida y el origen del ser humano, son fronteras. Ahí se están trazando fronteras que la ciencia no podrá traspasar por medios meramente naturales. Creo que estas son fronteras. Bueno, tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? ¿Sí? Se nos fue. ¿Aló? Buenas noches. No te escucho. ¿Aló? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Lidia. Es que quería preguntarle al pastor cómo yo puedo hacer como cristiana, explicar los milagros cuando un católico se acerca a preguntarme cómo puedo explicar los milagros de la Virgen, digamos. ¿Cuál es la mejor respuesta que debo darle? Los milagros o los eventos sobrenaturales son actos que no solamente, según la Biblia nos lo indica, Dios lleva a cabo. En el Nuevo Testamento también se advierte contra los milagros que no proceden de Dios. Por eso, en el programa anterior decíamos que la postura de los cristianos a este respecto, la postura más sabia debe ser una apertura a los milagros, pero también con cautela, porque no todo lo que se hace pasar o lo que parece milagroso o lo que es en algún sentido milagroso realmente procede de Dios. Entonces yo creo que ese es el argumento principal que uno debe esgrimir para señalar la inconsistencia y la incongruencia que este tipo de milagros tiene con la Biblia, es llevar todo a la Biblia. Yo pienso que toda experiencia en el marco del cristianismo debe llevarse siempre a la Biblia y someterse al escrutinio bíblico, y si no aguanta la prueba, pues así hayan tenido lugar, no deben aceptarse y deben desecharse. El criterio que avala o valida, por ejemplo, a la Virgen de qué sé yo, de Lourdes o cualquiera otra de las vírgenes a las que se les atribuye milagros, queda el criterio que se le debe aplicar es: la Biblia justifica y brinda respaldo a este tipo de milagros, y si encontramos que la Biblia, como en efecto lo hace, no brinda justificación a este tipo de milagros, creo que cualquier otra consideración adicional sobra entrar a mirar, oiga, pero sí fueron reales, se dieron de este modo, porque Satanás puede plagiar la obra de Dios, eso también lo mencionábamos en el programa pasado. Así que me parece un argumento muy peregrino afirmar que los milagros proceden de Dios por el simple hecho de que se den, porque Satanás también puede hacer milagros, y tenemos que buscar el criterio bíblico para distinguir los milagros que proceden realmente de Dios de los que proceden de Satanás, porque el Nuevo Testamento advierte en muchas partes sobre la posibilidad de que Satanás haga señales para engañar incluso a los escogidos. Así que creo que con esto queda respondida esa pregunta, me parece a mí. Bueno, gracias, Carmen. ¿Tenemos otra llamada? ¿Aló? Es que se nos cortó. Ah, se nos cortó. Sí. ¿En qué quedaste? No, pues yo quería mostrarle al pastor cuál fue mi experiencia, pero fue una experiencia que realmente fue guiada por el Espíritu Santo. Yo ahora en este momento me doy cuenta que fue el Espíritu Santo quien me hizo entender la respuesta que me dieron los cristianos cuando yo le hice esta pregunta a ellos. Ellos me dijeron sencillamente que Satanás se disfraza como ángel de luz, y yo, por la misericordia y por la intervención del Espíritu Santo, entendí realmente que Satanás se disfrazaba como ángel de luz y que podía, como tiene poder, podía hacer milagros. Pero es muy duro contestarle a cualquier católico que le diga a uno esa misma respuesta que me dieron a mí, porque yo la entendí por la acción del Espíritu Santo, pero es muy difícil darle esa respuesta a un católico y decirle lo que me dijeron a mí: Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué opina el pastor? Sí, a mí me parece que es una respuesta que, aunque es cierta, puede ser un poquito
ofensiva y tiene poca consideración hacia las creencias de los demás, así sean equivocadas. Me parece que hay otras maneras más suaves de decir lo mismo. Creo que en la respuesta que hace un momento no utilicé ese argumento, aunque lo alcancé a pensar. Yo pienso que lo que hay que decirle a las personas es que la Biblia dice que no todo lo que funciona es correcto y que hay que, antes de darle el respaldo a cualquier experiencia de cualquier tipo y sobre todo de orden sobrenatural, lo que hay es que preguntarse primero, ¿esto es correcto? Y solo después, ¿esto funciona? Porque si la primera pregunta, ¿esto es correcto?, resulta que es negativa, Dios nos dice a través de su palabra, no es correcto a lo que están apelando, entonces la segunda se vuelve improcedente. No importa si funciona o no, porque ya el hecho de que no sea correcto lo descalifica. Observemos que en el libro de Deuteronomio, si mal no estoy, en el capítulo 18, el Señor dice, cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés le pregunta cómo reconoceremos a un profeta de Dios, el Señor dice, si lo que anuncia el profeta se cumple, es señal de que el profeta procede de Dios. Este es el criterio pragmático, es decir, funciona. Pero no es el único. Si uno retrocede a Deuteronomio 13, encuentra que también el Señor dice, si se aparece y aparece en medio de ti un profeta que te anuncia señales y prodigios, y se cumplen las señales y prodigios, y enseguida este profeta te dice, ven conmigo a adorar a otros dioses diferentes al Dios verdadero, Dios dice, no le hagas caso a ese profeta porque te estoy probando a través de él. O sea que lo correcto es que nuestra adoración es solamente para Dios. Así que cualquier otra señal que nos desvíe de la adoración a Dios es una señal que no procede de Dios. Así de sencillo. ¿Aló? Creo que se nos fue, pero esperemos que hayas escuchado la respuesta y estés pues satisfecha con la respuesta. Bueno, la siguiente pregunta que tengo para ti es, aparte de los apóstoles, ¿hay en la Biblia creyentes o comunidades de creyentes en las que los dones milagrosos del Espíritu Santo se hayan dado? Claro que sí, esa es una muy buena pregunta, porque eso sí ni lo tocamos, ni siquiera por los lados en el programa pasado. La iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia que se ve claramente en las epístolas que Pablo le escribe, que era una iglesia pletórica de dones milagrosos, y que precisamente por eso abusaban de los dones. Las epístolas del apóstol Pablo dirigidas a la iglesia de Corinto nos muestran que Pablo no quiere restringir el ejercicio de los dones, ni quiere descalificar la ocurrencia de milagros en medio de esta congregación. Lo que quiere es ponerle ciertos límites y cierto orden, porque estaba dándose de manera muy desordenada, y sobre todo que esta iglesia estaba tan enfocada en los dones milagrosos del Espíritu Santo que estaban perdiendo de vista el meollo y el centro del Evangelio, que como lo hablábamos la vez pasada, tú misma lo preguntaste o lo afirmaste, y es que el énfasis excesivo en los milagros puede desviar nuestra atención de los temas principales del Evangelio, del llamado a la fe, del llamado al arrepentimiento, a la confesión, al cambio de vida, de la expiación de Cristo. Todo lo que Cristo hizo por nosotros puede quedar en segundo plano por darle un énfasis excesivo a los milagros y a los dones del Espíritu Santo. Hay que balancear adecuadamente todos estos temas y entender cuáles deben estar en primer plano y cuáles están subordinados a esos. Esa inversión de esas prioridades y de esos términos puede terminar afirmando verdades del Evangelio, pero de manera tan fragmentaria y sesgada que pueden terminar desviando a los creyentes. Definitivamente. ¿Es posible creer en milagros y poder aún conciliar el intelecto con las emociones, o la creencia en milagros nos obliga a cometer suicidio intelectual? Suicidio intelectual es un término típico de los ateos que dicen que los cristianos, cuando creemos en Cristo, cometemos suicidio intelectual. Los milagros, yo creo que son completamente compatibles con el ejercicio intelectual de los creyentes. Puede que haya creyentes que están tan volcados hacia los milagros que dejan de pensar y cometen suicidio intelectual y pueden darle la razón a los ateos, pero yo no pienso que eso sea algo necesario. El intelecto y la emoción
la experiencia se pueden conciliar muy bien. Yo soy un creyente muy racional. Me gusta analizar desde el punto de vista intelectual todos los aspectos de mi fe, pero no por eso he estado nunca cerrado a los milagros. Siempre desde el inicio de mi vida cristiana, porque creo que la misma conversión es un milagro. Mi conversión, por ejemplo, aunque no fue un milagro de sanidad ni mucho menos, fue un milagro mucho más profundo que eso. Fue un milagro en el que pasé de muerte a vida, de tinieblas a luz, de condenación a salvación, y estuvo muy cargada de elementos emocionales que no puedo explicar de otra manera que apelando a lo sobrenatural. Lo que sentí, lo que experimenté el día en que me convertí fue realmente un milagro. Y creo que eso fue bueno. Creo que fue bueno que mi experiencia de conversión se diera de ese modo, porque así mi talante hacia el intelecto, hacia el estudio, no me ha permitido nunca cerrarme a la posibilidad de los milagros. Si yo en algún momento me sintiera tentado o tuviera la inclinación a negar los milagros, solo tengo que recordar mi conversión para volver a recuperar mi apertura hacia los milagros. Y soy un creyente que analiza y que reflexiona de manera muy metódica y sistemática en todos los asuntos de la fe, pero que también siente en muchos momentos. He tenido experiencias en donde los sentimientos afloran de una manera muy especial y muy grata. Entonces yo creo que los milagros no obran de ningún modo en perjuicio del intelecto. Por el contrario, pueden ser el punto de contacto que nos obliga a reflexionar un poquito mejor sobre nuestra fe y a tener criterios para discernir los auténticos milagros de los que son solo plagios, porque como lo vimos hace un momento en la respuesta que dimos a nuestra oyente, y también lo mencionábamos en el programa pasado, pues Satanás se disfraza como ángel de luz, él puede llevar a cabo milagros, y por eso hay que tener un criterio racionalmente estructurado, ilustrado, para no dejarse meter gato por liebre. Ya que hablas de tu testimonio, les quiero comentar a nuestros oyentes que esta Semana Santa estuvimos invitados a un campamento de jóvenes de nuestra iglesia, y fue impactante y emocionante ver cómo 2 grupos de 800 jóvenes cada grupo, reunidos para alabar a Dios y para buscar la presencia de Dios. Dentro de la agenda estaba el compartir tu testimonio. Un día de estos nos lo tienes que compartir. Bueno, no es propiamente un tema de apologética, pero podemos hacerlo. Pero se puede, creo que ir contando de a pedacitos siquiera cuando la merite. De hecho, cuando tú hablas de tu conversión, hablas de milagros, pero pues quiero dar un adelanto, como que tuviste 10 años de drogadicción, y no solo eso, sino que Dios te sanó y te sacó de esa adicción. Entonces, es un milagro. Es un milagro. Muchas personas terminan en la calle del Cartucho, otras en clínicas de rehabilitación y recaen. Y fíjate que tú, desde ese día que recibiste al Señor, tu vida fue transformada. Entonces, no solo fue un milagro de conversión, de un contacto espiritual que hiciste con Dios, un encuentro personal con Dios, un arrepentimiento, una restauración, una regeneración, pero también hubo una sanidad en tu cuerpo. Que hubo una sanidad física. Sí. Entonces yo sí voto porque se dé un día el testimonio, porque pues eso es parte de tener más armas para la defensa de la fe. El tema de la apologética abarca tantos asuntos que yo pienso que podemos encontrar la manera de pronto de introducirlo para ilustrar. Yo te hago muchas preguntas de tal manera que puedas sacarte toda la historia y pueda ser de bendición para las personas que nos escuchan, y así tener armas para defender nuestra fe, que es el objetivo de este programa, que es la apologética. ¿Qué peligros hay en cerrarnos a los dones del Espíritu Santo? Hay muchos peligros. Fíjate que... Como creyentes, obviamente. Sí, con todo y la cautela que recomiendo, me parece que cerrarse a los dones del Espíritu Santo, y yo entiendo que la discusión está abierta y hay sectores de la Iglesia que no creen en el ejercicio actual de los dones del Espíritu Santo, ni en que haya creyentes que puedan efectuar milagros. Entiendo toda esa discusión, pero cuando la he puesto sobre la balanza, digo... Dios mío, si no está
definido todo lo que hay que decir al respecto, sino que todas las partes de la discusión tienen argumentos débiles y otros fuertes. Mi decisión es que si me voy a equivocar, voy a equivocarme a favor del Espíritu Santo. Uh-huh. Me parece que el primer peligro es que uno por ser muy riguroso termine sacando al Espíritu Santo del cuadro y niegue algunas de las acciones del Espíritu Santo que Él quiere llevar a cabo hoy en su iglesia o contigo en particular, pero tu actitud escéptica e intransigente y totalmente cerrada al ejercicio de los dones te pueda negar o te pueda retrasar o te pueda impedir disfrutar de una de las bendiciones que Dios puede tener preparadas para su iglesia. Yo creo que uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta es que siempre en temas en que haya discusión y que no sea concluyente debemos estar abiertos o si vamos a equivocarnos, que nos equivoquemos a favor de Dios y no en contra de Él en un momento dado. Ese es uno de los peligros, el principal, pienso que hay en encerrarnos a los dones del Espíritu Santo. Yo recuerdo también que Gamaliel es un personaje de los Hechos de los Apóstoles que siempre me ha parecido muy sabio. Gamaliel fue uno de los rabinos famosos del primer siglo, que fue un maestro del mismo Pablo. Pablo hace ostentación de haber sido educado a los pies de Gamaliel. Cuando la gente cuestiona su ministerio, él dice: yo fui discípulo de Gamaliel, que es uno de los grandes rabinos que todos los judíos reconocían en la época. Gamaliel le dio un consejo a los gobernantes judíos cuando empezaron a perseguir a la iglesia. Un consejo muy sabio, pero al mismo tiempo de mucho sentido común. Él les dijo: miren, yo les aconsejo que no persigan a la iglesia, porque pueden tal vez hallarse persiguiendo la obra de Dios. Y las razones para darles este consejo, les dicen: miren, ya antes de Cristo surgieron otros que pretendían ser Mesías. ¿Y qué pasó con ellos? Llegaron, tuvieron su momento de efervescencia y calor, y así como llegaron, desaparecieron y no hubo ningún problema, porque no era un movimiento de Dios, y un movimiento de Dios no perdura. Pero si estos son de Dios, si la iglesia es de Dios y ustedes se empeñan en perseguirlos, no los podrán acabar, primero que todo, porque no podemos impedir la obra de Dios, así nos esforcemos. Y segundo, ustedes pretendiendo hacer la obra de Dios, van a hallarse luchando contra Dios. Creo que eso es un buen consejo en relación con los dones del Espíritu Santo. Si yo no encuentro nada cuestionable en manifestaciones de orden sobrenatural en la iglesia, yo no tengo por qué descalificarlas entonces. Si encuentro algo puntual que me hace sospechar de ellas, claro, tengo que denunciarlas y decir: no, esto probablemente no proviene de Dios por estas y estas razones. Pero si no encuentro nada, pues ¿por qué voy a negarlas sin argumentos? Creo que ahí como debemos seguir el consejo de Gamaliel y no oponernos a los dones del Espíritu Santo, porque pueden estar siendo propiciados por Dios en muchos casos, aunque no en todos. Total. Todo es cuestión de fe. Así es, todo es cuestión de fe. Bueno, pero esta última pregunta realmente tiene mucha más tela de donde cortar, si me lo permites. Sí. No sé si entraron llamadas, no. Ah, bueno. Tiene mucha más tela de donde cortar, y es que hay algunos otros peligros que podríamos señalar y tienen que ver con temas que creo que no sé si los tocamos ya la vez pasada. Sí, bueno, tocamos algunos de ellos, pero la obra del Espíritu Santo, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo puede abarcar muchas más cosas que los milagros. En la Biblia no podemos limitar la acción del Espíritu Santo a los milagros o a los dones del Espíritu Santo, tal y como la Biblia los identifica, sino que la Biblia habla, por ejemplo, de que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes. Y a veces ese es un aspecto de la actividad del Espíritu Santo que podemos estar negando al cerrarnos a los dones. El Espíritu Santo viene a morar en cada creyente. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, y que Cristo y que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. O sea, esa es la doctrina de la morada del Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo es otra de las labores que el Espíritu Santo hace. En el Evangelio de Juan dice que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O
O sea, el Espíritu Santo lleva una labor de convicción también en la vida de los creyentes. Así que cerrarnos a la obra del Espíritu Santo por cuenta de los dones puede ser cerrarnos también a otros ejercicios que no son tan llamativos, tan aparatosos si se quiere, o tipo espectáculo, pero que son tan importantes o más aún que los dones del Espíritu. Podemos perder bendición, definitivamente. Así si es. nos cerramos al mover del Espíritu Santo. Tenemos otra llamada. Esperanza, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pregúntanos. Bien, sí, señora. Pues yo llamo es porque tengo como una inquietud de que pues yo soy una mujer de fe, ¿sí? Y yo pues siempre yo le clamo al Señor por una sanidad en mi cuerpo, pues debido a una maldición generacional, ¿no? Que ha habido en mi caso, de mi mami, que ella murió de un cáncer de seno. Entonces, pues yo tengo esa fe, pero entonces no sé qué pasa, que como que se manifiesta eso de que como que yo no he recibido ese milagro, de saber que yo ya debo que pensar que ya soy sana, ¿sí? Uh-huh. Entonces no sé qué pasa ahí en esa situación, porque me asaltan como ideas de que yo quiero tener ese milagro. O sea, de que sí fui sana totalmente de eso, o sea, que ya en mi vida ya no existe eso. Uh-huh. Sí, pero como la palabra del Señor también dice que donde se cumplen las maldiciones generacionales, que llega hasta la 4ª generación, y yo soy la 3ª generación. Sí. Entonces, no sé. Mira, ¿y se ha manifestado la enfermedad en tu vida en este momento, o es simplemente un temor que tú tienes de que más adelante llegue a manifestarse? Pues se ha manifestado en el sentido de que los mismos síntomas que tenía mi mamá, yo los he sentido, uh-huh. ¿Sí? Entonces, pero realmente, o sea, confirmado no me lo han confirmado, pero sí he tenido, pues, como lo mismo que ella me ha manifestado eso en mi parte donde mi mamá también le pasó eso. Uh-huh. Entonces, o sea, yo creo que no debes preocuparte de manera anticipada por esas cosas. Mira, en cuanto a las maldiciones generacionales o las ataduras, como algunos otros las llaman, es un tema que tal vez amerita también un programa, pero quiero decirte algo en relación con ello. El simple hecho de la conversión rompe por lo general con todas las maldiciones generacionales que tú traigas de atrás, porque si tú lees Gálatas dice que Cristo se hizo maldición por nosotros. En la cruz, el que era colgado en la cruz era maldito. Entonces, Gálatas dice que Cristo se hizo maldición por nosotros para que nosotros recibiéramos la bendición de Abraham. Así que el simple hecho de que tú te hayas convertido a Cristo ya muy probablemente ha roto todas esas ataduras de atrás que traías de generaciones pasadas. Ahora, si no es así, pues en un proceso de consejería se puede terminar de hacer el asunto. Así que no temas propiamente la enfermedad por el temor a las maldiciones generacionales, porque el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es otra manera en que Gálatas se refiere a esta verdad. Pero tampoco te obsesiones, porque eso es uno de los excesos que se cometen en el campo pentecostal, en que le hacen creer a los enfermos que si ellos tienen suficiente fe, la enfermedad tiene que desaparecer, y no siempre es así. Va a haber un programa en donde vamos a hablar de las enfermedades para ilustrar un poquito sobre este tema, porque en este tema hay muchas confusiones. Pero si tú revisas la Biblia, encuentras casos de sanidades sobrenaturales, pero encuentras casos de grandes siervos de Dios que no fueron sanados, porque ante todo Dios es soberano. Tú puedes orar y ese es tu derecho, y tú puedes clamarle al Señor por la sanidad y nunca dejes de hacerlo. Pero no dejes que nadie te ponga culpabilidad por el hecho de que no te sanes, porque realmente la sanidad es algo en que quien tiene la última palabra es Dios y no nosotros. Nosotros proponemos, pero Dios dispone. Así que no te anticipes. Si se están dando los síntomas, ve al médico, sigue orando por eso, y si algún pastor puede orar por ti, que ore por esa sanidad. Si se da, bienvenida, no es extraño, Dios sana. Pero si no se da, estoy seguro que Dios también te dará la entereza y la fuerza para sobrellevarla de manera digna, si llegara a ser el caso, en el peor de los escenarios. Muchas gracias. Dios te bendiga, Esperanza. Amén, gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Tendremos tiempo para otra pregunta?
No sé si hay otra pregunta. Bueno, nosotros tenemos aquí varias que podemos continuar. Bueno, la última pregunta. ¿En qué otros excesos se puede incurrir al insistir y enfatizar los dones milagrosos del Espíritu Santo? Ese fue uno de los temas que quedó truncado la vez pasada, si lo recuerdo. Hablamos de las profecías, ¿no? Del abuso de las profecías, ¿recuerdas? Sí. Que terminan manipulando las vidas de las personas y llevándolas a tomar decisiones que no han sido deliberadas con responsabilidad, no se ha reflexionado en ellas, sino que como un profeta me lo dijo, yo lo hago sin pensarlo y termina malogrando las vidas de las personas. Hay que tener en cuenta que, aunque las profecías están avaladas en el Nuevo Testamento como uno de los dones del Espíritu Santo, las profecías no son primero adivinación, no es adivinarle el futuro a la gente, sino que en el capítulo 14 de Romanos se nos dice que lo que una profecía, un mensaje profético debe contener son 3 elementos: edificación, exhortación y consolación. Y no predicción. Así que la predicción es algo contingente. Predicción realmente, que parece adivinación. Que termina siendo adivinación. Además, en la Biblia, en Jeremías, se dice, por ejemplo, el Señor me contestó: mentira lo que están profetizando en mi nombre esos profetas. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden, ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Pero para mencionar una que no quiero dejar de lado porque la toqué simplemente el programa pasado, son las revelaciones diarias. Una de las cosas a las cuales la apertura a lo milagroso puede dar lugar es a que los creyentes todos los días afirmen recibir de Dios una revelación sobrenatural particular. Por supuesto que todos los días podemos apelar a la revelación en la Biblia y leerla, pero no significa que todos los días el Señor nos da una palabra particular para nuestras circunstancias específicas, sino que en la medida en que leemos la Biblia vamos conociéndola y nosotros mismos podemos ir extrayendo de ella lo que sea conveniente para el día a día, pero no esperar que Dios todos los días nos hable con voz audible y nos dé la revelación que necesitamos para el día. Creo que ese es uno de los peligros más evidentes que tiene el abuso de los dones del Espíritu Santo. Y creo que hemos terminado, ¿cierto? Sí, se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Este es un tema apasionante, pero creo que lo vamos a dejar por terminado en esta oportunidad. Nos despedimos de todos y no sé si tú te Un abrazo, quieres despedir. Dios los bendiga.